Hola Mafe, y en esta ocasión saludamos a nuestros amigos desde el barrio Getsemaní, cuna de la independencia cartagenera. Y en este emblemático barrio marcharon los lanceros de Getsemaní para realizar así el grito de independencia del 11 de noviembre de 1811. Bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. Nuestro programa de hoy es temático y aborda distintas formas del arte como manifestaciones de la cultura. Aquí comienza nuestra primera nota. El ser humano a lo largo de su vida se desarrolla mediante la interacción con otros individuos. Esa interacción y comportamiento son posibles analizarlos y explicarlos a partir del concepto teórico de la cultura, elaborado con ese fin. En dicho concepto se encierra el conjunto de creencias, conocimientos, técnicas y tradiciones que conforman el patrimonio de un determinado grupo social. Mucha gente está hablando hoy en día más de identidades que de identificaciones, es decir, cómo se identifica la persona en un determinado conglomerado, no necesariamente cómo otro te identifica o cómo desde afuera te denominan. Pero es un tema bien interesante porque nos permite de alguna manera mirarnos, mirar a los otros, también saber cómo nos ven. La cultura no sugiere solo las ideas. Por el contrario, cualquier cosa creada por el hombre implica conocimiento o creencia que lo determina como un hecho cultural. Por su parte, el arte es una forma de manifestación de la cultura. Nace, se desarrolla, es parte constitutiva y llega a ser elemento representativo por excelencia de un contexto cultural. Cuando no hay una apropiación, un querer nuestra propia cultura, yo no digo que sea absoluto, hay por supuesto muchísima gente que quiere lo suyo, lo defiende, que lo siente propio, pero también hay una subvaloración de la cultura propia. El no querer lo propio trae como consecuencia también una subvaloración de la propia cultura. Las artes son fenómenos socioculturales que pueden explicarse a través de conceptos históricos, sociales, económicos y políticos. Promueven una serie de prácticas y valores que inciden significativamente en la sensibilidad de los individuos. Yo creo que ha habido diferentes momentos de las políticas culturales en la ciudad. En ninguno se ha logrado que sean políticas culturales a largo plazo, es decir, siempre han sido políticas culturales muy de un gobierno específico, en algunos casos con mejor logros que en otros, pero lo que sí ha sido claro es que nunca ha sido nada a largo plazo y nunca ha sido nada que se ha construido realmente en consenso en la ciudad. La cultura y las artes, al ser manifestaciones estéticas, expresan los valores y elementos que estructuran a una sociedad. La cultura es el soporte fundamental de la espiritualidad de los pueblos y su investigación requiere dedicación, rigor y entendimiento de sus múltiples facetas. La cultura es uno de los temas que más debate genera en la actualidad en el campo de las ciencias sociales, ya que por tratarse de un concepto semánticamente vacío, se han generado muchas interpretaciones al interior de varias corrientes del pensamiento. Para poder lograr el desarrollo sociocultural y la ejecución de las raíces propias de una población, representada en los cuentos, historias, danzas, bailes y representaciones artísticas, se deben tener en cuenta las condiciones geográficas e históricas del lugar investigado y la incidencia de otras culturas en el legado cultural. Dentro del folclore, la investigación es muy importante por cuanto nos permite identificar los orígenes de nuestras danzas, los orígenes de todas estas expresiones del arte para poder ubicarnos en el tiempo, para poder ubicarnos en un espacio, para poder ubicarnos en nuestras raíces. La investigación cultural es la ventana principal hacia el descubrimiento de nuevas verdaderas raíces y el objetivo principal siempre deberá estar orientado en el marco social, artístico y cultural. Investigar la cultura tiene que ver fundamentalmente con los quehaceres de la gente, con todo eso que podría ser la huella del trabajo humano en el mundo de la cultura. La investigación cultural en ese sentido, entonces intenta como explicar esas transformaciones, intenta escudriñar en protagonistas, en aportes,
en configuraciones de nuevos cánones, de nuevas estéticas. La investigación es un componente fundamental en la reconstrucción cultural. Mediante procesos de investigación, las universidades incentivan en sus estamentos el conocimiento y apropiación de las raíces culturales de la sociedad. El monumento principal de la plaza es la Iglesia de la Trinidad, una hermosa construcción del siglo XVII que cuenta con 3 naves separadas por columnas de fuste. En esta plaza se encuentra un monumento a los héroes de la independencia, donde se destaca al cubano Pedro Romero, alma y nervio de la revuelta novembrina. Vamos a una pausa y de inmediato regresamos aquí, a Universo U. La Plaza de la Trinidad congrega a todos los habitantes del sector del barrio de Getsemaní y a muchos turistas nacionales y del extranjero. El teatro es una de las ramas del arte escénico relacionadas con la actuación y una de sus raíces más profundas viene de la antigua Grecia. El teatro, como complemento y experiencia profesional, ofrece a los actores la posibilidad de ser unos voceros de la sociedad a través de una conexión directa con el público. Por ello, esta es una de las manifestaciones artísticas más antiguas de la historia de la civilización. Estamos hablando de teatro, que tiene de todo, tiene historia del arte, tiene antropología, tiene psicología y tiene un sinfín de cosas que son maravillosas. Por esto es muy importante reconocer lo que significa el ejercicio de la actuación, ya que ante todo este arte nace a partir de un convencimiento absoluto de hacer que un personaje se haga verdadero a partir del ejercicio de la interpretación. Lo maravilloso del teatro es que tú puedes encapsular una situación o un hecho o simplemente una imaginación, un sueño, ¿cierto? Y lo puedes llevar a un estado mental que te sirve de comunicación con el espectador. Entonces tú haces empiezas con una pequeña mentira que comienza a convertirse en una gran verdad y el público no ve la mentira, el público ve la verdad. En Cartagena, el teatro se constituye en una de las principales apuestas de formación integral para los jóvenes universitarios a través del fomento de las artes. Entre estas instituciones se destacan universidades como San Buenaventura, Rafael Núñez y de Cartagena, entre otras, que han podido desarrollar la puesta en escena de grandes obras gracias al Festival de Arte Universitario que se adelanta desde las secciones de bienestar universitario de cada institución. El teatro también es muy rico porque permite también representar parte de esta sociedad. Permite ponernos como en tela de juicio muchas de las cosas y el teatro y más las artes nos permite tener como ese juicio hacia esas problemáticas. Yo creo que en el teatro cuando uno actúa, uno aprende, todas las clases que damos lo que estamos haciendo no es solo actuar, ahí no para una obra, esto, lo otro, sino que estamos aprendiendo cosas para nuestra vida, cosas que para nuestra vida personal, vida profesional. Que podemos compartir experiencias, podemos compartir lo que cada quien sabe y pues no es lo mismo como uno ve las cosas desde el escenario a la vista del espectador. En el taller de teatro, por ejemplo, pues están aprendiendo disciplina, están aprendiendo también qué tanto valor tiene el trabajo en equipo, están aprendiendo a ser respetuosos consigo mismo porque se conocen su propio cuerpo. Personajes ilustres de talla nacional en Colombia han hecho historia con la presentación de grandes obras en temporadas. Entre ellos se destacan Raúl Gómez Hattin, Fanny Mickey, María Cecilia Botero, María Angélica Mayarino, César Mora, entre otros. Carlos Muñoz es uno de los actores más reconocidos de Colombia, gracias a su larga trayectoria y a su calidad. En el teatro, Adolfo Mejía concedió una entrevista a Universo U. Yo soy actor como tantos de mis compañeros, porque me preguntan muchas veces que si es mejor ser actor de cine, que de teatro, que de radio, que de televisión. Y yo contesto que actor es actor. Mi experiencia a lo largo de una carrera de casi 60 años
ha sido maravillosa en los distintos medios, pero indiscutiblemente en el teatro, que es la conexión directa con el público, que es estar ahí en el momento exacto frente a la gente, oyendo su respiración, oyendo sus movimientos, a veces su risa, a veces sus lágrimas. Es una comunicación permanente entre los que estamos en el escenario y quienes están en la platea. Para mí el teatro pues tiene esa magia que no tiene la televisión, la radio ni el cine, que mediante medios mecánicos, electrónicos y demás hay que hacer una grabación para proyectarla después y es otra cosa. Mi experiencia en el teatro ha sido maravillosa, he hecho infinidad de obras de teatro, algunas muy exitosas. Inauguramos el Teatro Fanny Mickey en Bogotá con una obra de un irlandés llamado Brendan Behan, que se llama El Rehén, con un éxito muy grande. La llevamos a muchas ciudades. Inauguramos después el Teatro La Castellana, que es un teatro de más de 700 butacas, también del Teatro Nacional, con Doña Flor y sus dos maridos, un éxito de 2 años, con ese super musical. Lo hicimos en Colombia en muchos lugares, lo hicimos en Venezuela. Hay que primero tener muy claro qué significa ser actor. ¿Cuál es el significado de esta profesión? Esto no es una cosa de jugar, esto es una cosa de pintarse la cara, dejarse la barba o ponerse una peluca para hacer de fulano de tal y yo, ay, qué rico y tal, ni para volverse famoso, ni para volverse conocido, ni para nada. Esto es un convencimiento absoluto, interno, interior. Ser actor, sentirse actor. Cuando la Radio Nacional de Colombia creó el grupo escénico infantil, mi padre lógicamente me llevó, yo tendría 9, 10 años, me llevó y empecé a actuar en el grupo infantil de la Radio Nacional y ahí seguí estudiando normalmente como cualquier chico de esa edad y seguí actuando y crecí y después pasé al segundo grupo de la Radio Nacional y luego al grupo principal que dirigía Bernardo Romero Lozano y actué en la radio con las grandes figuras del momento y luego empecé a hacer teatro. Que sean honestos, que si quieren realmente abrigar la profesión del actor, tienen que entregarse con cuerpo y alma, tienen que sacrificarse, tienen que estudiar, tienen que desvelarse, tienen que seguir estudiando y estudiando y estudiando y sentir que de verdad es lo que quieren hacer en la vida. En este lugar, la Plaza del Pozo, se reunieron los lanceros de Getsemaní para posteriormente ir al Cabildo y reclamar la libertad absoluta de los cartageneros. El barrio Getsemaní es la cuna de los dos poetas más raizales de Cartagena de Indias, Jorge Artel, quien dejó una gran obra al morir, y Pedro Blas Julio, una voz que se escucha desde la calle Lomba. Vamos a una pausa y al regreso tendremos más historias en Universo. La danza folclórica manifiesta el sentir popular y es otra de las expresiones del arte. Tiene que ver con las creencias, las costumbres y las tradiciones. Colombia, como país multicultural, se enriquece de tradiciones artísticas y culturales que se remontan al origen de nuestra identidad. La representación artística de las personas se ve reflejada en las raíces sesgadas por la cultura de cada pueblo que revela los sentimientos que se quieren expresar. Una cultura que cuenta historias basadas en las tradiciones, música, gastronomía, fiestas y carnavales, pluralidad y mestizaje cultural, y hasta en los trances tristes de sufrimiento y de muerte de las personas. La globalización
no es mala, pero nos ha invadido de tal forma que ha surgido unas nuevas tendencias, ¿verdad? Y entonces la juventud hoy por hoy siente cierta apatía en participar y en fomentar el folclore y en entender que el folclore es lo que los identifica, que el folclore son nuestras raíces. Muchas de las historias narradas por cantos, por escritura, por todo lo que tiene que ver por tradición oral, nos muestran una vida que ya pasó y que realmente son nuestros ancestros. Entonces es importante como mantener viva esa cultura, investigar, afondar en eso, ya que eso nos va a enriquecer como jóvenes y nos va a dar una perspectiva de dónde venimos y hacia dónde vamos. En nuestro contexto cultural encontramos un sinnúmero de danzas y bailes típicos que representan tradiciones y costumbres características de cada pueblo, que hacen de nuestro país, región y ciudad una sociedad de diversidad cultural. Es una manera de invertir uno el tiempo en cosas productivas, pues uno que esto nos va a ayudar a conocer más de lo que es nuestra cultura como tal, de dónde vienen nuestras raíces, debido a que pues no es solo el hecho de que nos presentemos a bailar, sino que además de esto tenemos que realizar un trabajo de investigación y pues por medio de esto pues conocemos cómo es nuestra cultura. Nosotros tenemos una tambora, tenemos una chalupa, tenemos un pajarito, pero ya en la guacherna el movimiento de cadera es bastante fuerte, continuo, lo mismo en los hombres y una gran alegría. Esa es la esencia de la guacherna. En la danza folclórica colonial, los negros esclavos transmitían sentimientos de burla hacia sus amos, como lo hacían con su propia desgracia, la naturaleza, el trabajo, los dioses y la muerte. Nuestros ancestros, a través de la danza, reflejaban acciones, actos y costumbres autóctonas de su idiosincrasia cultural. La danza moderna representa un rompimiento con el ballet clásico y no sigue ni sus pasos ni sus movimientos. La influencia de otros ritmos y sonidos a las danzas y demás formas de expresión artística han permitido una fusión a partir de la cual han surgido nuevas corrientes musicales. Con movimientos libres y fluidos, los bailarines pueden expresar sus emociones y sentimientos y a su vez transmitir ideas a partir del baile, pues este es su principal medio de expresión. La inclusión de la danza moderna en la vida de estudiantes y jóvenes los ayuda a organizar una rutina que armoniza sus compromisos académicos con el arte. La danza moderna es una técnica que tiene ciertos exponentes, como lo es Isadora Duncan, Martha Graham, que fueron las pioneras, y de ahí parten un mundo de potencias, como le podemos decir, en danza moderna. Mientras que la danza contemporánea, que abarca también un poco de libertad, hay un trabajo muy diferente, se encuentra el piso, la danza afro y todos los estilos que se puedan mezclar. En la actualidad, se suele confundir las danzas modernas con las contemporáneas, por la libertad en creación y movimiento que las modernas permiten. Incluir técnicas del folclore, de ballet clásico, de contemporaneidad y de los bailes autóctonos de otros países es posible en un montaje coreográfico de danzas modernas. Es un movimiento con el cuerpo, pero también es un movimiento con la mente, con el espíritu, que debe transportar y contactar también al público. El trabajo de suelo, la creatividad, la respiración y el ritmo son fundamentales para que un bailarín de danza moderna pueda crear sus propios pasos, pues en ella no existen pasos predeterminados. El merengue, la salsa y el hip hop hacen parte de las denominadas danzas modernas. Recientemente en Pereira, el grupo de danzas modernas de la Universidad de Cartagena ocupó el primer lugar con la puesta en escena de un hip hop que colmó todas las expectativas. La escritura es el vehículo mediante el cual se expresa el arte literario. La poesía es el género literario donde se condensa la palabra y se expresan los sentimientos más profundos.
La poesía no se limita al ordenamiento de palabras y versos, sino que trasciende a una mirada metafísica y subjetiva del mundo en un entender del mismo a través de la filosofía y el arte global. Gracias a esto, cada persona tiene su propia concepción poética. En Cartagena, la poesía se vive de forma colectiva y variopinta. Poesía eres tú, poesía son los otros, poesía somos todos. Y poesía es todo esto que palpa en nuestra pupila constantemente. Cartagena nunca ha estado quieta en lo concerniente al aspecto literario y de poesía y del arte en general. Repito, y no me canso de continuar diciéndolo, lo que se ha desarrollado a partir de la Universidad de Cartagena. La poesía nace de los sentires y vivencias del hombre, siendo concebida desde su interior e influenciada por elementos del entorno. Pero la poesía puede también afectar su contexto terrenal, así como los poemas de Homero y Hesíodo dieron a los griegos sus dioses, su religión y su orientación ética. En el Caribe, la poética tiene un papel bien diferenciado en tanto a los clásicos europeos. Están ocurriendo situaciones frente a nuestros ojos de una ciudad que está viviendo los escombros de la moral. ¿En qué momento el poeta se detiene a mirar y a señalar con su pluma este desastre social político que está viviendo en estos momentos Cartagena? Porque tú siempre has sido esta amada negrura caliente entre velorios y sacos de carbón. Ay, tú, en los velorios de negro, cuando tú, amada negrura caliente, con tus pechos, donde el diablo a este lácteo amor de negra, el diablo teme, viéndote a ti siempre junto a camándulas de velorio, al convencernos también de la manera como alumbraría el mechón grande, ese mechón grande metido en manteca de teta de animal de agua, por empezar al ladrón a descubrírsele. Ay, danos mujer, danos baba de tu piedra siles, de otro cuarzo gimiente. Dime entonces por qué siempre te ha gustado, te amen en canoa y siempre frente a torres enormes de sacos de carbón y siempre te amen, que siempre te estén amando frente a velorios de negros, y un carguero de marinos filipinos me saluda. La poesía puede tener una función social consciente y deliberada. Por ejemplo, en sus formas más primitivas, esta tenía propósitos mágicos prácticos como evitar el mal de ojo o curar enfermedades. Todavía hoy, en pleno siglo XXI, se plantean nuevas interpretaciones acerca de qué papel puede cumplir o no el arte y la poesía en el mundo. Mafe, llegamos al final de Universo O y desde el barrio Getsemaní nos despedimos. Agradecemos su amable compañía y los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.